Gracias, Presidenta. Dos consideraciones constitucionales antes de entrar al fondo de la cuestión. La primera, que estamos en los términos del artículo 81 de la Constitución, que dice que ninguna Cámara puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y hubiera sido enmendado. Estamos en este contexto. El proyecto tuvo origen en esta Cámara de Diputados en el año 2022 por la Ley de Trámite Parlamentario. Estaba vigente este año parlamentario, era el último año que esta media sanción estaba vigente. El Senado lo sacó hace pocas semanas con enmiendas, es decir, con correcciones, y el dictamen de la comisión de ayer da una sola solución porque hay un solo dictamen, que es aceptar la media sanción de Senado, con lo cual estamos en los términos de ese artículo. Pero también, y ya entrando en el fondo de la cuestión, estamos en los términos de otro artículo muy importante. En la reforma del 94, de la que se cumplen 30 años, se receptó la ley Sáenz Peña. Nuestra Constitución no hablaba de cómo era el voto. Y la ley que se sancionó hace 112 años se receptó en esa Constitución, en esa reforma, y sostuvo en el artículo 37 no solo la importancia de los partidos políticos, sino de que el voto es universal, igual, y resalto igual, secreto y obligatorio. Y el voto en la Argentina, por más que desde el peronismo de la provincia de Buenos Aires nos digan cada vez que les preguntamos en privado o en público por qué se oponen a la boleta única, que es dos cosas: porque es un instrumento de militancia electoral, y después me gustaría hablar de eso, y otra porque ya todos ganaron y todos perdieron, es decir, ganó Macri o Cambiemos en el 2015 y ganó Milei ahora. La verdad es que todos ganaron y todos perdieron, pero el voto no fue igual para todos. Hubieron muchas oportunidades en las que a ciudadanos argentinos se le dijeron en elecciones nacionales y mucho más en elecciones provinciales, cuando salían del cuarto oscuro y decían no está la boleta que quiero votar, elegí otro, le decían los fiscales o las autoridades de mesa. Elegí otro, como si la democracia para algunos fuera una cuestión de mercado, de oferta y demanda, casi libertaria, donde llega el que puede, el que tiene plata, el que tiene aparato, el que tiene puntero, el que dispone del Estado. Elegí lo que está, la oferta que está en el cuarto oscuro, era lo que le decía el peronismo bonaerense a los ciudadanos que no encontraban la boleta en el año 2007 de Elisa Carrió. A nosotros nos pasó como fuerza política, y vamos a ser absolutamente autorreferenciales en esto, porque lo vivimos en carne propia e hicimos muchas cosas para que eso no suceda. En el año 2007, perdón, insisto, la anécdota personal, pero voté muy temprano en mi pueblo, en Saladillo, me tomé la combi para acá y me fui, porque creía que estábamos haciendo una patriada, era bastante joven, a la Escuela Bandera Argentina del barrio 31, donde los compañeros de mi partido me decían, nos está yendo muy bien, nos dicen que nos está yendo muy bien. Y después más tarde nos dijeron, nos están robando en la provincia de Buenos Aires. Le había avisado un candidato a gobernador, a nuestra líder política y candidata a presidente, que él iba a pasar algo la noche anterior, y efectivamente nos robaron sistemáticamente las boletas. De ahí, de la escuela, me fui, votos muchos en la ciudad de Buenos Aires, en ese barrio, me fui a un pequeño call center que teníamos como partido, que habíamos sostenido con mucho esfuerzo, un 0800 en los que había un grupo de jóvenes que contestaban los llamados. Y todos los llamados eran, le faltaban boletas en tal escuela, en tal otra escuela. En general, los llamados eran del conurbano bonaerense. Hicimos las verificaciones que pudimos, presentamos todos a la justicia electoral estas denuncias, y la Cámara Electoral, reconocimos el resultado electoral porque somos democráticos, a pesar de que evidentemente fue distorsionado y hubo fraude, pero la Cámara Electoral Nacional sacó ese año una acordada que instaba a este Congreso, por esos hechos, por esa elección que se robó y que fue escandalosa, a sancionar la boleta única. Estamos en una deuda desde el año 2007, después de esa resolución de la Cámara, receptando nuestro caso. La mayor angustia que tuve esos días no era solo por el resultado. La mayor angustia era la angustia que nos trasladaban los ciudadanos argentinos que no habían podido votar a su candidata de preferencia.
Esa angustia que te planteaban, no tengo dudas que repercutió en un descrédito de la política. Repercutió en un descrédito de la política porque un partido nuevo, pequeño, muy competitivo para la estructura que teníamos, no podía sostener en el cuarto oscuro los candidatos que había ofrecido, porque literalmente la boleta se robaba. Entonces, en la Argentina, yo creo que el voto va a ser igual cuando exista boleta única, electrónica o de papel, y estamos a minutos de que eso suceda. La verdad que quiero ver para creer, presidenta. Quiero ver para creer porque sé que a Cristina Fernández de Kirchner esta boleta no le conviene, porque sé que a Sergio Massa esta boleta no le conviene y porque sé que estuvieron operando y deben estar operando a este momento para que esto no suceda. No les conviene por varias razones. Porque han tenido de rehén al peronismo de la provincia de Buenos Aires y porque han tenido de rehén a las personas más vulnerables de la provincia de Buenos Aires. No es ser gorila, y discúlpenme porque algunos compañeros peronistas me lo decían ayer, qué gorila que estuviste. No es ser gorila contar que hay prebendas y que se reparte la boleta como instrumento de campaña electoral al lado de un bolsón de comida, o al lado de una garrafa, o con una chapa, o con una zapatilla, o con lo que sea. Eso sucede en la Argentina. Eso sucede. Señalarlo no es de antiperonista. Queremos que deje de suceder porque nos avergüenza, porque vulnera la dignidad de las personas, porque cada persona vale un voto, porque eso lo dice la ley, se empeña y porque eso hoy todavía no se cumple. Pero además, lo hemos denunciado varias veces, pero además, esa cosa de tener de rehén a los intendentes por una boleta competitiva a nivel nacional, cada vez, si tenés mucha plata, sucede menos. Porque hay delivery de boletas en la provincia de Buenos Aires. Hay un delivery cada vez más sofisticado y cada vez más caro. No sé si lo dijo la diputada Los Penatos, pero ¿cuánto gastó la DINE el año pasado en plata oficial para pagar boletas nacionales nada más? Si esa plata la trasladamos a hoy son 50.000 millones de pesos. Si eso le sumamos el gasto operativo informal, digámoslo, casi con un eufemismo, que sucede en la provincia de Buenos Aires, no podemos calcular cuánto es. Pero podemos saber qué ocurrió en la elección del año pasado. El año pasado, 3 de febrero, voy a agarrar algunos municipios bonaerenses, porque esta ley cambia la dinámica de la provincia de Buenos Aires. Hay muchas provincias justicialistas que ya tienen boleta única o que ya desdoblan. Y ser federal es desdoblar. Ser federal no es estar todo atado. 3 de febrero, el intendente de Valenzuela sacó 96.000 votos, más o menos. La candidata Bullrich, su candidata a presidente, sacó 60.000 votos. Más o menos 30% sacó Bullrich y Valenzuela 50%. No tengan dudas de que acá hubo delivery de boletas o que la sociedad fue con tijeras al cuarto oscuro. San Miguel, estoy nombrando muy buenos intendentes, quiero decir, de la provincia de Buenos Aires. San Miguel, Jaime Méndez, 83.000 votos, Bullrich 50.000 votos. Guillermo Montenegro, Mar del Plata, General Pueyrredón, 160.000 votos, Bullrich 122.000. Saladillo, mi pueblo, José Luis Salomón, 9.500 votos, Bullrich 7.100. No me quiero meter solo con Juntos por el Cambio, la verdad que no fue competitiva la candidata, pero no importa. Unión por la Patria, un distrito bombón, Mercedes, digo por las características, ¿no? Sergio Massa, 16.000 votos, Ustarrós, 22.000 votos. La verdad que le cortaron la boleta a Sergio Massa, Ustarrós la repartió separada. Seguramente pasaron las dos cosas. Malvinas Argentina, 10.000 votos de diferencia entre Nardini y Massa. Ezeiza, Granados, también 10.000 votos. Bahía Blanca, algo parecido. Lo que quiero decir es, se está liberando el electorado. Además ganó Milei después, muchachos. O sea, le están haciendo gastar demasiada plata a los municipios, al sistema, a vaya a saber quién más se la piden, para en el fondo no poder garantizar eso. Con lo cual yo les pido que liberen a la provincia de Buenos Aires, que hagan otra experiencia. Se puede hacer otra experiencia. ¿Y por qué esto lo impulsa Milei? Yo estoy seguro porque cree en esto, pero además por una razón muy práctica. ¿Por qué Milei sacó 31% en la elección PASO? Porque lo fiscalizaron ustedes, muchachos. ¿Y por qué después bajó en la general? Porque ustedes lo dejaron de fiscalizar. ¿Y por qué el PRO lo ayudó a Milei a fiscalizar
el balotaje, porque no había quien fiscalice, porque es muy difícil. ¿Y tiene que ser todo así en la Argentina? O sea, un presidente libertario va a poner reglas del Estado para que todos tengamos igualdad. Y los que creen en el Estado quieren que todo sea libertario, que se las arregle el que puede, el que tenga 120.000 fiscales. Estas contradicciones las tenemos que tener en cuenta, porque algo está pasando. Yo tengo mucha ilusión de que esto cambie. La experiencia con la boleta papel, nos tocó presentar amparo, nos tocó intimar, lo veía por ahí en los palcos a Alejandro Tulio más de una vez, que cuando nos pagaba la boleta nos la pagaba 48 horas antes para ver si llegábamos o no llegábamos. La verdad que en manos de un oficialismo jodido, la boleta papel es muy complicada para la democracia. Yo celebro mucho esta ratificación de lo que ocurre en el Senado. Probaremos el sistema en una elección legislativa, que es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, y ahí veremos si tiene que haber casillero de boleta única, de lista completa, si no tiene que haberlo, cómo funciona el sistema, y le vamos a garantizar a los argentinos igualdad para que cada uno crea en la democracia y pueda votar a quien más le guste. Muchas gracias, presidenta.